Então, boa tarde, né? Vamos retomar o nosso evento depois de uma manhã muito instigante com a conferência de abertura do professor Dominique Vidal e a mesa constituída pelo Roland, o Anderson, a Iana. Vamos agora passar o turno da tarde, que também contará com uma conferência de abertura da professora Sônia Parelha. Sônia Parelha é doutora em antropologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, diretora do Departamento de Sociologia e do Grupo de Estudos sobre Migrações e Minorias Étnicas e do Centro de Estudos de Migrações da Universidade Autônoma de Barcelona. Sônia é uma pessoa que eu conheço bem a obra dela teve um impacto importante, né? Quando ela terminou ainda o doutorado, ela escreveu um livro que chamava Mulher Imigrante e Trabalhadora, a Tríplice Discriminação, que teve muito impacto na Espanha. Faz 20 anos, literalmente, que a gente trabalha, né, Sônia, juntos, já vem compartilhando e trabalhando de forma conjunta. E eu acho que eu diria que Sônia é uma das pesquisadoras com maior protagonismo na Catalunha e no Estado espanhol, né, em temas de imigração. Ela é uma pesquisadora de máxima qualidade e referência. Eu dizia que é a referência da Espanha no campo das migrações. A gente tem muita expectativa em escutar, Sônia, essa conferência de abertura dos trabalhos da tarde. E sem mais delongas, que a gente já está com atraso, eu já vou passar a palavra à Sônia para que ela possa nos brindar com essa conferência de abertura dos trabalhos da tarde. Por favor, Sônia. Y ahora. A esta facultad y a Tania por organizar este evento y ofrecer este espacio de posibilidad de intercambio y de diálogo sobre políticas migratorias. No hablo portugués, aunque lo entiendo bastante bien y pido, lo siento mucho, pues no sería posible hacerlo en portugués, pero bueno, creo que para el diálogo y debate no habrá ningún problema. El tema que había escogido para esta sesión es precisamente, va muy entroncado con todo el debate que hemos tenido esta mañana, ¿no?, sobre la gobernanza de las políticas migratorias, la gobernanza de la movilidad y en un contexto como el actual, que prima la aproximación securitaria a la política migratoria. Y si lo vemos desde la perspectiva de Europa, de la Unión Europea, esta perspectiva se ha llevado hasta unos límites que tienen impactos muy graves sobre los derechos humanos de las personas que están en contextos de movilidad, especialmente las que viajan por vías terrestres, y creo que es un buen ejemplo a abordar esta deriva securitaria, que es muy parecida a la que también está experimentando Estados Unidos. Y en este sentido, la migración que está viviendo zonas, bueno, la región de América Latina, una migración regional también muy intensa en estos últimos años, si bien también detectamos y se observan miradas muy securitarias a la gestión de la movilidad, el caso de Chile también es muy emblemático, ¿no?, de este enfoque securitista. Países como Brasil tienen la oportunidad de poder innovar, ¿no?, en tema de políticas migratorias, dada la variedad, complejidad y distintas casuísticas de las migraciones en Brasil, y por eso creo que puede ser muy interesante reflexionar en esos términos, ¿no?, y ver el caso de la Unión Europea como un ejemplo emblemático de lo que no debería ser la gestión de la movilidad. La presentación la voy a estructurar en dos partes. Primero, un contexto global más centrado en términos de terminología, un contexto también muy vago simplemente para situar el debate actual, la situación actual de la política migratoria en la Unión Europea y cómo esto, y sería la tercera parte, influye en los retos que presenta España, la política migratoria española, en este contexto. Si quisiera empezar con los nuevos detonantes de la migración, nuevos entre comillas, porque son harto conocidos ya, y citaré a un texto muy emblemático de Saskia Sassen, que también ha sido traducido al español, sobre los nuevos detonantes, ¿no?, de la migración. Y en este sentido, bueno, habla de nuevos detonantes en realidad para mostrar
que las diferencias de las categorías clásicas, ¿no?, en términos de migración económica, migración voluntaria, involuntaria, migración económica, refugiados, deja de tener sentido, ¿no?, en el momento actual, por cuanto las motivaciones para migrar, y eso se ha comentado durante la mañana, no permiten hacer esta distinción. ¿Sí? Ella, de hecho, habla de pérdida masiva de hábitat, y hábitat en sentido general, ¿no?, desde un conflicto bélico a un medio de supervivencia, si ya no se puede dedicarse a la agricultura, a la pesca, falta de empleo para personas que han invertido en formación. ¿Sí? Todo ese contexto de pérdida masiva de hábitat es el principal detonante de las migraciones en la actualidad. No el único, pero sí el principal. Ella sitúa epicentros en el Mediterráneo, en América Central y en Asia, pero creo que este artículo, que ya no es tan novedoso, pero ya tiene unos años, nos permite situar muy bien cuál es el contexto, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, esa pérdida masiva de hábitat. Creo que en ese sentido, y recuperando las tesis de Sassen, ¿no?, la distinción entre migración económica, migración, refugiados, ya no son categorías muchas veces legales que no explican realmente la realidad social de las personas que están en movilidad. De hecho, el típico nexo, ¿no?, migración-asilo, que ya es un clásico de Stephen Cassels, sigue siendo especialmente relevante en la actualidad, ¿no?, como son las desigualdades globales, planetarias, las que provocan esos drivers o esos impulsos a la inmigración, y no se trata de dar respuesta a emergencias como a veces se plantean las crisis migratorias, ¿no?, léase Venezuela en la actualidad o Siria en su momento en Europa. Con lo cual, la distinción entre voluntaria y no voluntaria deja de tener sentido. Soy consciente de que es una terminología que aquí no se utiliza tanto, pero el eje de la política migratoria de la Unión Europea gira en torno a esa distinción, ¿no? ¿Quién es solicitante de protección internacional? ¿Quién es migrante económico? El migrante económico se asume que es el irregular en potencia, porque si lo detectas en Níger, ahí no hay irregularidad que valga, nadie es irregular, ¿no? Se atribuye a la irregularidad como intención, que es lo más perverso posible, que a alguien se le detenga en Níger pagado por la Unión Europea por una hipotética irregularidad que se le presupone a la persona que está en Níger y que no ha llegado a Europa. ¿Sí? Y esta migración económica es la que tiene también mucha estigmatización en estos momentos, ¿no? Se asume que toda migración económica es voluntaria y a partir de ahí las políticas migratorias se estructuran en esa distinción que de alguna forma intenta introducir la idea de lo que es voluntario y lo que es involuntario, forzado, por ejemplo, por una guerra tipo Siria, un conflicto de estas características. Estas distinciones binarias clásicas ya no explican la realidad y, desgraciadamente, siguen siendo el eje de muchas de las políticas migratorias. Aquí, bueno, una cita de George Carlin que de alguna forma introduce el debate sobre, bien, ¿debemos abandonar o no esa distinción? Porque es cierto que desde el activismo, ¿no?, en torno a la figura del refugiado, si llegamos a la conclusión de que son categorías borrosas que no admiten distinción, al final podría ser un retroceso para los derechos de muchas personas. Pero es cierto que en una aplicación tan restrictiva de la protección internacional como es en el caso de la Unión Europea, realmente la categoría legal de quién es refugiado en base a la Convención de Ginebra y de quién no sirve absolutamente de nada en términos de protección de derechos. Bien, visto un poco esta terminología, ¿no?, por eso a mí me gusta hablar más en términos de migración forzada, ¿sí?, un poco conceptos más paraguas que permitan englobar toda esa heterogeneidad de proyectos, circunstancias y situaciones que no admiten categorías dicotómicas. Veamos cómo, vista esta realidad social, que es la que tenemos aquí en América Latina, en Europa, veamos cómo se gestiona en Europa, ¿no?, y sus efectos adversos. Bien, bueno, aquí tenemos datos que también antes ha presentado Roland, ¿no? Los datos revelan, pues obviamente, que hay una crisis de derechos humanos humanitaria. Las muertes en el Mediterráneo son un claro ejemplo, ¿no?, como uno de los principales cementerios, sumándole el desierto del Sáhara, donde también mucha gente fallece en el periplo. Y al final la movilidad humana, las lógicas de la gestión de la movilidad humana, hay que ser creativo, debemos pensar en clave de derechos humanos, pero los ejes son muy delimitados, no hay mucha posibilidad de moverse de ahí. O hay una lógica de derechos humanos, lógica de securitización, que es la que predomina, lógica de necesidades de mercado laboral. Cuando hablamos de fortalezas en Unión Europea o en Estados Unidos, no estamos diciendo que nadie pueda entrar, ¿no? Se asume que se quiere que se entren solo aquellas personas que se necesitan,
con cualificación determinada, país determinado, eso sigue siendo una lógica. Y finalmente el uso perverso, instrumental de la frontera en términos más simbólicos para preservar la soberanía estatal, tan en crisis, ¿no? En un contexto de globalización, la identidad nacional, lo estamos viendo en muchos países de la Unión Europea, la seguridad nacional, etcétera, ¿no? Un poco la teatralización de la frontera en términos simbólicos, que es parte del discurso de la extrema derecha en todas partes del mundo, ¿no? Instrumentalizar la migración en clave también de soberanía. Lo que estamos viendo en los últimos años, y ahí ahora enmarcamos la Unión Europea perfectamente, es cómo hay un retroceso claro de la lógica motivadora de derechos humanos, que es la que debería primar, y cómo están aumentando las otras lógicas, especialmente la securitaria. Eso no significa que la lógica de derechos humanos no exista, ¿no? El propio asilo es un instrumento de derechos humanos, la reagrupación familiar, si uno lo compara con determinados países del Golfo Pérsico, obviamente las políticas migratorias allá tienen lógicas donde los derechos humanos no están. No estoy diciendo que en la Unión Europea no existan, por supuesto no es así, pero la deriva sí hace que cada vez se estén vulnerando más y más y estén en retroceso. Bien, utilizamos bastante el concepto de necropolítica de un filósofo politólogo camerunés, Achille Mbembe, que precisamente vincula, ¿no?, el concepto de biopoder de Foucault a cómo el Estado tiene en el fondo la capacidad de decidir, siempre ha sido así, ¿no?, todo hasta el derecho a la vida. Y en el caso de la política migratoria, y aplicándolo a la Unión Europea, como él así lo hace, se decide el derecho a quién puede vivir y quién no, ¿no? Las muertes en el Mediterráneo no son casuales, son consecuencia directa de una política migratoria determinada que no ofrece vías legales alternativas a estas personas. En este caso, la Unión Europea está al margen de, ¿no?, decir, bueno, mueren, sí, yo no actúo para evitar esa muerte, con lo cual estoy aplicando una necropolítica, que sorprende porque precisamente en Europa, ¿no?, en su momento, África sirvió como lugar destacado de buscar mano de obra, ¿no?, para los sistemas esclavistas que enriquecieron muchas de las potencias de hoy en día, ¿no?, desde una mirada colonial, y estas mismas potencias que en su momento usaron esa fuerza de trabajo, ahora en un contexto de considerarla, y traduzco la expresión de Mbembe, de mano de obra desechable, sus muertes no tienen valor, no forman parte de las prioridades del sistema. Ejemplos de las rutas que ya se ha hablado antes y no me voy a detener, y la pregunta clave, ¿no?, ¿cuál es la evolución de la política migratoria en la actualidad en la Unión Europea? La Unión Europea quedó en entredicho ante todo el mundo, su política migratoria ya era conocida, pero el 2015 marca un punto de inflexión. La Unión Europea demostró ante el mundo que la huida de millones de personas de Siria, que a la Unión Europea no llegaron ni a 2 millones, la Unión Europea demostró ante el mundo que no era capaz de gestionarlo. Sí, lo llamaban crisis migratoria, ¿no?, como una avalancha migratoria, era una crisis humanitaria en toda regla de solo 1,5 millones de personas, no más. Se demostró en ese momento que la Unión Europea no podía gestionarlo de forma coordinada, acorde con los derechos humanos, y fue un desastre, ¿no? Todos sabemos qué acabó pasando, el acuerdo con Turquía y la derivación de muchas de estas personas simplemente de Grecia a Turquía para solucionar el problema. ¿Cuál ha sido la deriva? ¿No? Desgraciadamente, esta perspectiva de la securitización, que fracasó de forma estrepitosa en 2015 con el conflicto en Siria, contrario a los pronósticos que en ese momento se podía tener, no ha retrocedido, ¿no?, más bien lo contrario, se ha endurecido mucho más. Y al final la perspectiva securitista no deja de ser un continuum, ¿no? Y aquí veríamos que hemos avanzado en esa dirección, ¿no? Se han ido intensificando los mecanismos de control securitario de la migración después del conflicto 2015-2016 y no ha habido lecciones aprendidas. Hay quien pensó con el conflicto, la guerra en Ucrania, que podía ser otro punto de inflexión, ¿no?, porque sabemos que millones de personas llegaron a países de la Unión Europea con una directiva de protección temporal que les habilita a circular por todo el territorio europeo, trabajar desde el minuto cero y a moverse con total libertad. Esa directiva de protección temporal no se inventó para Ucrania, ya la Unión Europea la tiene como instrumento de la política migratoria. Nunca se había usado antes, pasó lo de Siria, nadie la quiso usar, se usó en el caso de Bosnia, pero ya es algo muy antiguo que no tiene que ver con la migración, se aplica para Ucrania y demuestra ante el mundo que lleguen muchos millones de personas con posibilidad de trabajar y de instalarse no es un problema. ¿Sí? Sin embargo, aquí la lógica no era de política migratoria, era lógica geopolítica, el conflicto con Rusia y demás. La Unión Europea, desde ese momento, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha dejado muy claro que esto es un punto
y aparte, es decir, un paréntesis, que esto no va a volver a ocurrir. ¿Sí? Con lo cual, tampoco el tema de Ucrania nos permite pensar que haya otra orientación de la política migratoria. De hecho, lo que ha introducido Ucrania es la constatación, que ya sabíamos, de que hay estándares muy distintos, ¿no? Un sirio no se le trató como ahora un ucraniano y las migraciones que están llegando de África, como hemos visto antes, tienen estándares completamente distintos. ¿Sí? Ucrania es una imagen que está ahí con un punto de inicio y un punto final. Lo menciono también porque en su momento había mucho debate sobre, bueno, la Unión Europea ha recapacitado, todo va a cambiar, se demuestra que sí es posible y lamentablemente no ha sido así. Bien, y ya para terminar esta parte, un poco mencionar, claro, hablo del contexto actual de la Unión Europea, obviamente no es el momento ni el lugar de hacer una revisión de esta deriva securitaria a nivel histórico, también ya se ha mencionado antes en la conferencia de esta mañana, pero sí que generaba muchas expectativas la aprobación del nuevo pacto de migración y asilo. Es un nuevo pacto que se ha aprobado este año, se empezó a discutir en 2020. Sí, veamos aquí un poco la cronología, ¿no? Para que vean que ha sido un periplo muy largo de un texto que ha ido cambiando. O sea, claro, cuando hablamos de la política migratoria de la Unión Europea, no es que sea un ente superior que decide la política migratoria de los Estados miembros. Son los 27 Estados miembros que deben aprobar ese documento. Y eso es muy complicado, porque hay intereses muy distintos, ¿no? Imagínense el este de Europa, países como Hungría, Polonia, que están con un debate migratorio que no tiene nada que ver con el de otros países, o países como Italia, que si uno analiza desde el 20 hasta la actualidad ha cambiado de gobierno. Sí, una Meloni no tendrá el mismo posicionamiento político en septiembre del 20, cuando se presenta el borrador, que en la actualidad. Con lo cual, por más que voy a ser crítica con el documento, porque es una hipoteca para los próximos años, si uno es realista y pragmático, entenderá que si alguien esperaba otro tipo de documento, sería también un poco de iluso, ¿no? Porque aquí no hay nadie que redacte un documento, son los 27 Estados miembros que tienen que aprobarlo por unanimidad. Sí, y ha ido por los pelos, pero el periplo ha sido muy largo. De hecho, la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en 20 y de nuevo en este momento, pues lo presentó como algo ya claramente revolucionario, ¿no? Grandes respuestas, grandes retos, gestionar juntos la migración, un paso crucial, se habla también de derechos humanos. Sin embargo, claro, uno analiza el contenido del pacto y estas declaraciones realmente son muy discutibles, ¿no? Las expectativas eran altas, ¿no? Lograr que la Unión Europea tuviera una política migratoria común. Este es el resumen del pacto, de hecho simplemente les transmito diapositivas que están en la web de la Comisión Europea, pero sí que les destacaré 3 de los ejes clave de ese nuevo pacto para que vean cómo esta deriva securitaria va avanzando, ¿no? Lo que se pretendía unificar la política migratoria a nivel de la Unión Europea, evitar de nuevo lo que pasó con Siria, ¿no? De que nadie quería recibir a las personas procedentes de Siria y que estaban máximamente concentradas en Grecia e Italia, poder gestionarlas de forma común. Eso es muy complicado, ¿no? Hay países abiertamente contrarios a eso y los puntos son estos que ven aquí, no hay mucho más. Destacaré solo 3. El primero es procedimientos más efectivos, pero efectivos desde la perspectiva de la eficacia de los intereses de los Estados para que no entren personas a la Unión Europea que no han sido reclutadas con algún programa de reclutamiento. Combatir la irregularidad, como la externalización de la que ya se ha hablado, luego mencionaré, y procedimientos prefrontera. Lo que Estados Unidos está aplicando en México, no inventa nada nuevo este pacto, procedimientos más rápidos, por ejemplo, para conceder la protección de asilo, prefrontera, con el fin de, una vez se deniega esta solicitud, la persona no ha entrado a territorio europeo, con lo cual es mucho más fácil la devolución, ¿no? No esperar a que las personas estén dentro del territorio. Temas biométricos, de nuevas tecnologías para identificar a las personas, todo eso tiene riesgos y es qué pasa, ¿no? Con los procedimientos que al final se pueden aplicar algoritmos, ¿no? De que un determinado pasaporte automáticamente implique un sí o un no con independencia de la trayectoria individual de esa persona. Estamos haciendo previsión, porque esto todavía no sabemos cuál va a ser su concreción real, pero si uno lee el texto, ¿no? De lo que puede llegar a ser, de lo que se está aplicando, es realmente alarmante. Este es el primer punto. Más efectividad, pero efectividad en esa clave, no pensando en las personas, sino pensando en el control por parte de los Estados.
Otro punto, solidaridad efectiva. También en el texto se menciona como solidaridad obligatoria. ¿Qué pasó con Siria? Desde el espacio Schengen no hay un compromiso de repartir la presión migratoria entre los distintos estados. La solicitud de asilo o protección internacional en Europa, la Unión Europea, perdón, en base a la Convención de Dublín, uno solo puede solicitar asilo en el primer país que pisa, literalmente. Sí, con lo cual los países de frontera sur y frontera este son los que hay mayor posibilidad de que alguien llegue ahí, ¿no? Porque no se puede pedir en embajadas, ¿no? Uno tiene que arriesgar su vida, llegar y pedirlo. En el caso sirio, obviamente, se concentró en países muy concretos, Grecia e Italia. Se pidió un reparto, la propia Angela Merkel habló de cuotas, pero que no estaban incluidas como directiva y la mayoría de países simplemente dijeron que no. ¿Sí? ¿Cómo se entiende la solidaridad en este nuevo pacto? No pensando en las personas, sino solidaridad obligatoria. Cuando hay una presión migratoria, los países tienen la obligación de recibir la cuota que les corresponda en protección internacional. Pero, como algunos se quejaban, tipo Hungría, si alguien no quiere, no se le puede obligar y puede pagar el coste de que esta persona esté en un campo de refugiados en otro territorio fuera de su país, pero tiene que pagar la estancia, que son 20.000 euros por persona. Así países como Hungría dicen, no, aquí no vendrá nadie, bueno, tienen que pagar. Eso se considera un gran avance, les puede parecer de un cinismo espectacular, pero para la Unión Europea hoy es un avance, porque antes esa posibilidad no estaba. Y ahora, como mínimo, determinados países tendrán que pagar. Ay, perdón, sí que no se escucha. Bien, ese sería pues el segundo punto, ¿eh? Solidaridad efectiva o solidaridad obligatoria. Solidaridad para las personas en ningún momento se está hablando, es más un acuerdo interno, ¿eh? Aquí no se habla del migrante, es cómo se organiza la Unión Europea. No hay solidaridad obligatoria, procedimientos efectivos para que no entren, ¿sí? Son un poco este tipo de lenguaje. Y finalmente el partenariado internacional, que uno puede pensar, la cooperación con terceros países. Sí, pero ¿para qué? Para lo que comentaba también esta mañana el profesor Dominique, para externalizar las fronteras. Y ya no hablamos solo de Marruecos, Libia o Turquía, que serían los ejemplos más, ¿no?, propiamente de frontera, sino que estamos llegando a Níger, ¿no? Que una persona en Níger sea bloqueada simplemente porque se le atribuye la irregularidad como intención. Es que es realmente surrealista. Pero Níger recibe dinero para hacer esa tarea, precisamente. Níger, bueno, también se vio Reino Unido, que intentaba mandar gente a Ruanda, así que, bueno, va un poco en la línea, desgraciadamente, de lo que estamos viendo. ¿Qué hace la Unión Europea? Condicionar la ayuda a la cooperación con estos países al control migratorio. Es una moneda, ¿no? Si quieres ese dinero, te lo damos con estos objetivos y, claro, aquí tenemos un poco el presupuesto en esa clave, ¿no? Que ya no es norte de África. Ya estamos hablando de una política de externalización en toda regla, ¿no? Que está afectando pues, a la mayor parte del continente, coincidiendo con los lugares que hay una mayor presión migratoria. Presión migratoria entre comillas, porque la mayor parte de la movilidad en África, como bien sabemos, es intrarregional. Aquí estamos hablando específicamente del flujo específico que va hacia Europa, pero que es minoritario si lo vemos en toda su magnitud. Bien, claro, este acuerdo ha generado muchísima decepción, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, ONGs. Aquí tienen pues, un artículo de prensa de Amnistía Internacional, donde, claro, vaticina un poco, ¿no?, qué va a suponer todo eso en términos de vulneración de derechos humanos. De nuevo, nos puede parecer, es obvio que es así desde el activismo de derechos humanos, pero haber esperado otro tipo de documento también sería complicado viendo el contexto político en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, el auge de la extrema derecha, que va vinculado a actitudes antieuropeístas, antimigratorias. Era complicado pensar que se podría aprobar un texto por parte de los 27 países radicalmente distinto al que tenemos ahora. Y de hecho se aprobó in extremis porque había elecciones al Parlamento Europeo y desde el 2020 ya era inaudito pensar que nos íbamos de nuevo a otra legislatura sin el pacto aprobado. Y hubo que aprobarlo. Para que vean un poco la deriva de las discusiones, con la llegada de Meloni al poder, se llegó a discutir si incluir o no que el rescate en alta mar de barcos, de cayucos, por parte de las ONGs, se considerara o no delito penal. El rescate, que ya tiene que ver con el derecho marítimo, ni siquiera es competencia de los Estados y menos de la Unión Europea. Pero ahí se negaron algunos países como Alemania, Francia, pero se llegaba a este nivel, ¿no? De si eso se incluye. No, vale, pues no se incluye, pero estábamos hablando de este tipo de debate. Bien, y para terminar este bloque, ya hacer una parte final, no sé cómo voy de tiempo.
Bien, vale, sí. Bueno, antes de entrar al contexto específicamente español, vemos un poco líneas o posibilidades de pensar en alternativas, ¿no?, en el futuro. En este caso, Libia, que es un país, como saben, que ha salido de un conflicto, de una guerra civil, está en este momento una parte controlada por rebeldes y otra parte controlada por un gobierno que ya no tiene la sede en Trípoli, fundamentalmente en Bengasi, y organizó en Tánger este mismo año una convención invitando a personas de países europeos, pero sobre todo de países africanos, para ver cómo se podía pensar la política migratoria de forma distinta, ¿no?, y pensando en la perspectiva de los migrantes y sobre todo introduciendo un lenguaje que no fuera el lenguaje colonial, ¿no?, de este marco de la Unión Europea que hemos descrito. La declaración de Bengasi son 3 páginas, está disponible en muchísimos idiomas y ofrece posibilidades de pensar la gestión migratoria de otra forma, ¿no?, desde una mirada más igualitaria y de necesidad mutua, porque al final Europa, los países de la Unión Europea precisan de la llegada de millones de personas en los próximos años para evitar el declive, ¿no?, en términos de población. Es cierto que no podemos utilizar el lenguaje utilitarista de la migración, pero en el caso de la Unión Europea es absolutamente necesario también ponerlo de relieve, ¿no?, la necesidad de mano de obra. Y en esta declaración de Bengasi se proponen vías legales de entrada, ¿sí?, que Libia no se convierta solo, ¿no?, en un lugar a pagarle dinero para que evite que las personas lleguen a Europa. De hecho, hacen propuestas tan interesantes como generar una especie de observatorio común África-Unión Europea donde se centralicen demandas de puestos de trabajo de determinadas cualificaciones altas o un carpintero, lo que se necesite para que la propia, ¿no?, agencia desde África pueda mandar a personas con visados a cubrir estos puestos de trabajo. Algo que también resulta obvio, ¿no?, que se pueda pensar en esa mirada, ¿no?, de cooperación, en este caso África-Europa, pero que no existe, ¿no? Cuando las personas mueren en el Mediterráneo es porque si se les dice que había otra alternativa se les está mintiendo, no hay alternativa a ese trayecto. Si lo hubiera, no estarían ahí. Si hubiera una posibilidad de apuntarse en una embajada, en un ministerio y esperar a que te toque un visado, aunque sea muy restrictivo, muchas de estas personas utilizarían otro tipo de estrategias para migrar. Bien, pues estas discusiones están siendo interesantes, están teniendo también, hay que decir, muy poco eco en el ámbito de la Unión Europea, pero que hayan surgido desde Libia, ¿no?, con ese intento de intentar aglutinar, ¿no?, una posición africana de continente ante esta vulneración sistemática de derechos humanos, es una iniciativa interesante, ¿no? Y si alguien tiene interés, la declaración creo que es un texto que tiene mucho potencial para pensar otra gobernanza de las políticas migratorias. Y finalmente, en este último bloque, sí quisiera presentarles este marco aplicado al contexto español específico, que tiene algunas particularidades que ahora voy a mencionar, también una situación geográfica específica, ¿no?, como país frontera sur, ¿sí?, pero a la vez un país que ya desde hace muchos años atrae mucha migración más allá de su posición de frontera, ¿sí?, tiene esa doble posición. Y cómo le afecta un poco todo este marco legal de la Unión Europea. Si pensamos en la política migratoria en España en los últimos años, como hemos dicho, en España era país de tránsito, era país de migración, pero desde los años 90 en adelante se convierte en uno de los principales países receptores de la Unión Europea y diría del mundo, ¿no? De hecho, tiene una tasa de crecimiento en menos de una década, de 2000 a 2007, de un 2 a un 11% de población extranjera. No estoy diciendo que sea mucha ni poca, un 11%, pero la tasa de crecimiento sí que es de las más altas del mundo, pero no en la actualidad, sino si hacemos una revisión histórica, es difícil encontrar una tasa de crecimiento tan alta en un periodo tan corto de tiempo. Eso se debió, obviamente, al efecto atracción de la economía informal, servicios, etcétera, en el caso de España, y llegaron personas de todas partes, América Latina, África, Asia y también movilidad europea. En el año 2008, con la crisis económica, se produce un parón radical de la llegada de personas a España. Sin embargo, desde 2015, el país vuelve a estar recibiendo personas y ahora ya con un perfil distinto. Ya no es tanto el perfil migratorio de persona que viene atraída por el mercado laboral español, sino que ya son personas que entrarían en ese concepto de migración forzada que hablábamos antes de Saskia Sassen, ¿no? Flujos migratorios de personas que salen de su país, que probablemente ni quieren volver y algunas no tienen dónde volver y que van a llegar como sea.
Y en este contexto de llegada post-2015, mucha de la migración que está recibiendo España es migración irregular. Pero, de nuevo, irregular no es la persona, es la política migratoria que hace que su entrada le convierta en irregular. Tanto si llega por vía marítima, como estamos viendo, ¿no?, las personas que sobreviven, que ya llegan irregulares de facto, como uno de los problemas principales que tiene España, que es la irregularidad sobrevenida. Personas que entran de forma legal, pero pierden ese estatus. Por ejemplo, en el caso de América Latina, los periplos hacia España no son tan duros, porque la mayoría de personas pueden entrar con visado, libres de visado, pero esta persona al cabo de 90 días es irregular. Venezuela es un flujo que tiene esas características, ¿no? Venezuela y toda América Latina. No es lo mismo para África, ¿no?, que esa posibilidad no existe, la llegada es mucho más dura. Por lo tanto, tenemos una combinación de irregularidad ya de la entrada o la máxima entrada, que es el aeropuerto de Adolfo Suárez en Madrid o el de Barcelona, ¿no? La irregularidad en España es vía aeropuerto, no es que las personas estén todas navegando por el Mediterráneo. Sin embargo, el problema está ahí. Los datos del Eurostat serían estos. Tendríamos un 9,1% de población procedente de países terceros, que serían países, los llamamos terceros a los no comunitarios, y en torno a un 3,5% de personas de países comunitarios. España ahora tiene un poco este problema de cómo gestionar la irregularidad, ¿no? Aquí, bueno, ven algunos datos, cómo las vías marítimas cambian, las vías terrestres, que años atrás eran una vía importante, sobre todo el tema de Ceuta-Melilla, ahora fundamentalmente con el refuerzo de las vallas es vía marítima, ya sea directamente el estrecho, que está hiper controlado a nivel tecnológico, es muy complejo, y de ahí también se explicaría cómo en los últimos años Canarias se está convirtiendo en una vía de entrada importante. Y, claro, esto también genera muchas más pérdidas de vidas humanas, porque el cruce del Atlántico hasta las Islas Canarias no es para nada sencillo. Sí, bueno, algunos datos comparativos. ¿Y cuál es la política migratoria en España en este sentido? Claro, la política estrictamente de entrada es sumamente restrictiva, ¿no? No hay vías legales de entrada. Los programas de contratación en origen no funcionan. Hay algunos convenios con países concretos donde sí se permite la migración circular, que es contratar para trabajo de temporada, que es básicamente sector agrícola, pero este no es el principal motor, ¿no? La mayoría de personas que están llegando trabajan en otros sectores, mujeres en el servicio doméstico. La única vía de entrada es la irregularidad. España cuenta con una larga tradición en política de integración, tiene programas específicos para la acogida, tiene una ventaja España en comparación con otros países europeos, que tiene un registro administrativo que es el padrón de habitantes, que no es un deber, que en realidad, perdón, no es un derecho, es una obligación de toda persona a registrarse en el municipio en el que reside, con independencia de su estatus legal. Eso no solo nos ofrece datos muy fidedignos de la composición de la población que vive en España, en este caso extranjera, sea o no sea regular, sino que además el padrón se convierte en un metaderecho, porque el acceso al padrón te permite acceder a servicios que la Constitución española define como universales, con independencia de tu estatus legal, que es básicamente educación y salud. El padrón tiene complejidades, la extrema derecha lo está usando de forma instrumental, lo gestionan los municipios, es todo un gran debate. Ahora lo vendo como la panacea, pero tiene sus... Pero en cualquier caso es un instrumento estatal, es competencia estatal, que gestionan los municipios y ofrece esa posibilidad. Al mismo tiempo, antes también lo mencionaba el profesor Dominic, en España tenemos ya no campañas masivas de regularización, como antaño, ¿no?, la época de máximo apogeo de la migración, sino un procedimiento individual, permanente, que se llama arraigo social, que ahora está en reforma, pero que permite que una persona que pueda acreditar 3 años de residencia irregular continuada en territorio español, si tiene una oferta laboral, regularice su situación. Pero claro, es un arma de doble filo. Hay otros países que no tienen ese instrumento, ¿no? Por ejemplo, en Alemania es muy difícil aspirar a una regularización. Sin embargo, eso también está generando, ¿no?, que para muchas personas se asume que la vía de estar en España es pasar 3 años de regularidad, con todo lo que se conlleva para esa persona, de vulnerabilidad, de tipo de precariedad, de explotación laboral que necesariamente va a padecer. Un poco la pregunta sería, si sabemos que estas personas van a acabar trabajando, ¿para qué generamos este tipo de mecanismos que al final no están, un poco transmiten el mensaje de decir, tú ven, trabaja 3 años en la economía informal, como puedas, sobrevive como puedas, que la economía informal te necesita, y después podrás acceder a la regularización. En cualquier caso, para acceder al arraigo social,
lo que certifica tu momento de llegada es el padrón. Así que el padrón, ¿no? Tener o no tener padrón es fundamental para derechos universales, escuela, sobre todo cuando estamos hablando de familias, y también para pensar en una eventual regularización en el futuro. Bueno, también hay programas de protección internacional, pero ahora no voy a hablar. Bueno, el tema del padrón, ¿no? De hecho, el padrón está tan extendido que cuando una persona llega en barco a la costa, lo primero que una ONG que atienda a estas personas, casi, bueno, primero su salud, ¿no? Pero el siguiente paso, vamos a empadronarte, ¿no? Sería como, empadrónate, no pensemos en nada más, empadrónate y luego ya veremos lo que hacemos, ¿no? Es como la clave. Hay mecanismos de una ONG se dedica a esto, empadronar a las personas, acompañarlas en su irregularidad y esperar que en un futuro eso pueda conducir a una regularización. Bien, ¿cuál es el momento ya en el debate en estos momentos en España? Este es el mecanismo, ¿no? Fijaros que es un mecanismo bastante también perverso, porque estamos alimentando la irregularidad como vía legal, como vía de entrada, en ausencia de vías legales de entrada posibles, que serían las más sensatas, ¿no? Claro, el modelo empuja la irregularidad. El mensaje es, llega como puedas, muérete antes si eso ocurre, llega irregular, ese es nuestro modelo, y después ya veremos qué pasa. No tiene ningún sentido. De hecho, para que vean un poco el dato, en el año 22 se regularizaron por arraigo social, la figura que les comentaba, más de 100.000 personas. Es mucho. Por visados laborales de temporada y demás, solo entraron 37.000. La mayoría son mujeres marroquíes para el campo en el sur de España. Claro, si 100.000 personas encontraron un contrato laboral, es que hay demanda. No se puede forzar el mecanismo para que estas personas no tengan que entrar por el arraigo tras llegar 3 años y poder entrar directamente con su visado laboral para trabajar en estos mismos sectores. Parece un contrasentido. Este es el reto de la política migratoria. Este mes de agosto, Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, ha viajado a África precisamente para transmitir ante la opinión pública que está trabajando para frenar todo ese flujo hacia las Islas Canarias, que está preocupando no tanto por la cantidad de personas, que también, sino por que se concentran todas en Canarias. Y ahora el debate interno, que ahí se opone a la extrema derecha, es si hay que repartirlas o no. Obviamente, este mismo debate que la Unión Europea, fíjense que vamos reproduciendo el debate. Hay comunidades autónomas que no quieren que vengan estas personas. Y Canarias no puede atender todas las personas que llegan y van a seguir llegando, ¿no? Un poco este es el debate. Y ha viajado a Mauritania y a Gambia para mostrar que tiene voluntad de frenar esos flujos. Y bueno, un poco lo que plantea Sánchez en África estos días, ha ido a Mauritania, ha ido a Gambia, es ofrecerles alguna vía legal de entrada a las personas. Algo tan básico. Y les ha ofrecido convenios de migración circular como los que España ya tiene con países como Colombia, algunos países latinoamericanos, y en el caso de África solo con Marruecos y Senegal, básicamente temporeros, estamos hablando de migración circular. Pues se plantea que con países como Mauritania o Gambia se podría llegar al mismo acuerdo, porque es la única vía legal que existiría, ahora no hay ninguna. Es un contrasentido, pero bueno, es un poco para que vean la actualidad en este momento, ¿no? Bueno, aquí el tema de las expulsiones. El problema de España, que tienen la mayoría de países en la Unión Europea en la actualidad, es el auge de la extrema derecha. En España no es tan alarmante como en otros países de nuestro entorno, pero bueno, tenemos un partido, en este caso Vox, que su discurso es claramente anti-migración a todos los niveles, ¿no? Promesas de expulsión de todos los irregulares, los MENAs, que son los menores no acompañados, muchos de los que están viajando en barco son menores, personas de menos de 18 años, el debate también está ahí, la criminalización de estos jóvenes, se les atribuye cualquier delito que ocurra en territorio español. Hace unas semanas, este mes de agosto, fue asesinado un niño en un parque de forma, bueno, que nadie sabía cómo era posible, en un pequeño pueblo. Al final fue una persona que cometió el delito con problemas de salud mental, pero ya automáticamente se viralizó una campaña promovida por la extrema derecha de que habían sido unos menores migrantes de origen marroquí que estaban en el pueblo en un albergue. Pero ya se generalizó la idea, cuando la policía obviamente tuvo que desmentir, eso no es así, pero ya automáticamente a la mínima se produce este tipo de discursos. Evidentemente esto condiciona enormemente la política migratoria en España. Y ya para terminar, ahora sí, algunas conclusiones para poder pensarlo, ¿no? en clave comparativa.
es evidente que lo que muestra la perspectiva securitista de la Unión Europea o de Estados Unidos es que la migración irregular no se puede detener a través de este tipo de políticas, porque se genera a través de este tipo de políticas, ¿no? Pensar que los flujos en África son irregulares por intención es algo totalmente que no tiene ningún sentido, ¿no? Solo contribuye a la criminalización. Y sobre todo el hecho de utilizar categorías tan rígidas como quién puede ser solicitante de asilo y quién no, quién es migración voluntaria y quién no, ya no responde para nada a la realidad de las movilidades en ninguna parte del mundo. Pero en Europa seguimos muy anclados en este tipo de terminología porque resulta eficiente precisamente para reforzar la seguridad, ¿no? Cuando alguien está pagando a Níger para que bloquee flujos migratorios, ahí se mezcla todo, ¿no? El que quiere pedir protección internacional y viene del Chato del Congo y pasa por ahí, y esta persona no tiene otra vía que llegar a España a pedirla. Si llega, no se le ofrece otra vía. Ahí está todo metido, ¿no? Si la Unión Europea externaliza fronteras, está vulnerando automáticamente todos estos derechos. La solución, como bien sabemos, es una gobernanza multinivel. Pero la Unión Europea no es un buen ejemplo, porque ya hemos visto la dificultad que tienen 27 estados de ponerse de acuerdo en los mínimos, como mínimo para respetar los derechos humanos que sus tratados internacionales de derechos humanos obligan. Tampoco habría que ser revolucionario en ese sentido, ni plantear fronteras abiertas. Simplemente tienes unos tratados internacionales que debes cumplir y que intentas, ¿no?, que no se cumplan fuera. Ya solo con eso se podrían poner de acuerdo. El otro gran tema, que esperemos que en América Latina no prospere, porque es una gran diferencia que puede tener los días contados, es ¿qué vías son las vías legales y seguras? Aquí también son víctimas, ¿no?, de las externalizaciones desde el norte y la Unión Europea está haciendo lo mismo hacia el sur, en este caso hacia el continente africano. Si no hay vías legales y seguras, lo único que se provoca es muerte y lo que ya sabemos, mafias, narcotráfico, es el paraíso. Vías legales y seguras parece una consigna revolucionaria, pero es que no hay vías legales y seguras. La única manera de entrar legalmente en España ahora para estos países es la reagrupación familiar, pero eso es una vía residual para personas que sí puedan hacerlo. El resto es llegar por estas vías, realmente es el gran tema. Y finalmente, ya pensando en el modelo migratorio español, claro, es una lógica, bueno, autores como Fanjul y Fuentes le llaman una lógica bulímica, pero un poco tiene que ver con lo que mencionaba Leonardo esta mañana en el debate, ¿no? El propio modelo genera la irregularidad que pretende combatir y además de forma bulímica, ¿no? Es como cada vez es más, porque no tienes vías legales de entrada, tu mercado laboral demanda personas, como es lógico, estas personas van a llegar, las circunstancias que hemos visto, van a estar un tiempo irregulares que el propio Estado define cuánto es el tiempo de espera, ¿no?, desde la perspectiva del estatus legal y claro, ¿cómo vas a combatir la irregularidad? Sí, si tú la estás generando y además de forma exponencial. Ese es el tema. El debate está ahí, flexibilizar el arraigo. Hay una campaña, una iniciativa legislativa popular que ha firmado 600.000 personas del Estado español para que el Congreso debata la posibilidad de hacer una regularización masiva, es decir, colectiva, de las 600.000 personas que se calcula que a fecha de hoy residen de manera irregular en España. No va a prosperar, pero la iniciativa ha llegado al Congreso. Pero cualquier avance en esa lógica de debate sobre cómo se podría ser ya no más humanitario, incluso más eficaz en términos instrumentales, ¿no?, de cotizaciones, para qué tener las personas en la economía sumergida, para qué invertir si luego van a ser irregulares. Con la extrema derecha el debate se vuelve muy, muy, muy complicado. Cualquier gesto, el propio viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, ¿no? En la diapositiva que presenté, el Partido Popular, y aquí no estamos hablando de extrema derecha, ya considera que este viaje va a generar una oleada migratoria de atracción, porque claro, es muy, muy complicado avanzar en política migratoria y, bueno, supongo que veremos en los otros contextos que la dificultad es muy similar, ¿no?, a la que se plantea en ese tipo de debates. Y lo dejo aquí, muchas gracias. Obrigado, Sônia. Eu acho que foi realmente uma aula magistral, né? Acho que deu assim, um panorama global da União Europeia e da Espanha. Eu acho que a gente está muito satisfeito e felizes com a sua fala, Sônia. Eu acho que foi muito iluminador, né? Eu me senti aqui provocado. Eu tinha preparado até algumas coisas para falar, mas eu queria até dar a oportunidade para a Sônia continuar falando mais, porque realmente a gente conhece
bem do Brasil, né? E realmente eu fui anotando aqui coisas e pensando, e foi realmente uma fala que me provocou muito, e sobretudo quando a gente compara, né, o norte com o sul global, né? A gente tem aqui nessa sala duas pessoas que têm responsabilidades em termos de conselheiros. Temos aqui 2 conselheiros do Conselho Nacional de Imigração, que formula políticas, estão aqui nessa sala, e para a gente não involuir no que o Brasil conquistou a trancos e barrancos em termos de marcos legais e políticas de fluxo, né? Porque eu acho que o que Sônia trouxe aqui é uma política de fluxo desastrosa, né? Ou seja, eu acho que talvez a palavra, eu ficava pensando um adjetivo para ver como a União Europeia está fazendo isso. Quando ela terminava agora, né, isso que eu comentei de manhã, na fala do Dominique Vidal, né, quando eu fiz a pergunta, não é possível, isso que eu achei interessante, essa coisa da bulimia, né, da bulimia que a Sônia falou. Ela comentava hoje, até me passou uma reportagem, uma cidadezinha, ou seja, o Estado espanhol paga hotel, alimentação e hospedagem para as pessoas lá em Barcelona, Catalunha, paga durante 6 meses, dá aula, dá curso de espanhol, curso de catalão, ajuda, durante 6 meses, enquanto se está analisando o refúgio. Depois de 6 meses, deixa a pessoa, nega, e em vez de colocar a pessoa no mercado de trabalho, estando ali, dá uma ordem de expulsão. Não tem lógica essa política. É uma política, ou seja, qualquer lógica é do absurdo. Ou isso que a Sônia falou. Ou é uma política que favorece a indústria das migrações, está ganhando muito dinheiro a indústria das migrações. A Ana falava aqui hoje dos organismos nacionais e internacionais que estão nadando em dinheiro, isso é um fato, é muito dinheiro que se move. As cifras de dinheiro aí, que a gente viu, na casa de bilhões de euros, se desse esse dinheiro para a Níger, para Camerun, para o desenvolvimento sustentável, será que não seria mais inteligente? E o dinheiro que está... Qual é o sentido de você pagar hotéis para uma pessoa estar 6 meses formando o curso e dali toma uma ordem de expulsão? A pessoa não vai embora. É o que a Sônia falou. Não a migração, porque o mercado de trabalho espanhol é como no início da década do ano 2000, que necessitava de mão de obra intensiva. A pessoa não tem mais para onde ir, vai voltar para onde? Vai voltar para Níger? Vai voltar para Ruanda, como o primeiro-ministro inglês mandou todo mundo assim, jogado para Ruanda, né? Como os Estados Unidos querem fazer com os haitianos, jogando para o Brasil, porque passaram por aqui e tiveram uma residência. Na verdade, por mais interessante que seja, Sônia, a sua fala, mas é um cenário muito desolador e de pouca esperança. A gente está com pouca esperança nisso, né? E talvez, isso que eu comentava, talvez o Sul global, e quando eu digo o Sul global do ponto de vista de um pensamento mais geopolítico, e pensando numa sociologia do Sul global, geopoliticamente, eu acho que talvez a esperança esteja por aqui, porque lá eu acho que a gente não vai encontrar muitas esperanças, porque a situação, isso que está acontecendo, é desalentador em todos os sentidos que está acontecendo no norte global. Indústria das migrações na veia, muito dinheiro, né, na indústria das migrações, alimentação de máfia. O Anderson fez a pesquisa na selva do Darién, ou seja, aí é tremendo. O Roland, que fez a apresentação aqui hoje, comentava, as pessoas já estão na Europa, não vão mais voltar nessa situação, estão vindo para o Brasil, subindo a selva do Darién, e as máfias estão obrigando a levar droga. Aí droga como é o paraíso das máfias, o paraíso da falta de... e como os estados estão produzindo tudo isso. Então, eu acho que é muito instigante essa fala da Sônia, que mostrou o que é a União Europeia, como ela e como isso está se reproduzindo a mesma lógica nas políticas estatais, e a gente está vendo o que está acontecendo. Amanhã, no final do dia, teremos aqui algo muito espetacular, que vai ser o Roland,
que esteve aqui na mesa hoje. Ele vai apresentar a sua travessia, a sua história, o seu livro que ele escreveu, chama A Última Fronteira, quando ele passou 2 anos e meio atravessando de Camarões até a Espanha. Talvez se fosse hoje, Roland, a sua travessia seria muito mais dura do que foi em 2001, quando você fez aquela travessia. Ou seja, o alto custo, se daquela vez já foi complicado, agora. Então, é um cenário muito desolador, né, que a gente encontra nessa perspectiva, mas eu queria deixar para vocês fazerem perguntas para a Sônia e como a gente tem a responsabilidade de pensar e de tentar construir políticas não só de fluxo, que a gente tem políticas de fluxo, a gente pegar a lei de refúgio e a lei de imigração no Brasil, são políticas que não produzem essas barbaridades de irregularidades. Isso é patente. E a gente não pode deixar a gente evoluir nisso aí. A gente não pode dar um passo atrás. Se a gente tem uma situação hoje, como o Brasil, que é residual o número de irregulares, aqui é uma produção. É mercado informal, é máfia, é tudo. Então, a gente não pode dar um passo atrás, a gente tem que continuar avançando nesse tipo de política. Então, vou abrir aqui o debate, se alguém quiser fazer algum comentário, algum questionamento. Estou vendo ali que o Anderson está ali bem atento, já refletindo também algumas questões. Então, eu abro aqui um pouco o debate para que vocês possam reagir à fala de Sônia em relação à União Europeia, em relação à Espanha. Então, eu vou agora franquear a palavra, né? Não sei se vocês querem colocar um pouco e até comparar a situação da Europa com a situação da América do Sul e a situação do Brasil. Então, eu deixo aqui a palavra aberta. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente faz uma rodada de perguntas e já depois passamos ao intervalo. Vamos fazer uma rodada. Boa tarde, obrigada. A senhora comentou sobre os menores desacompanhados. Como é que é a política de recebimento desses menores desacompanhados na Espanha? Eles são alocados em algumas situações, em casas de pessoas espanholas, são orfanatos, ou são... Como é essa política para receber esses menores? Alguém mais? Bela? Aqui a nossa conselheira no Conselho Nacional de Imigração, grande responsabilidade não deixar ir para trás as políticas, viu, Bela, migratória. São totalmente para trás. Não a do CNIG necessariamente, mas da política migratória, mas eu vou falar disso depois. Em pé, sou Bela Feldman Bianco, da Unicamp. Me gusta. Em que língua? Português? Português, tá bem. Português ou espanhol, como você preferir. Ok. Como todo mundo aqui, estamos no Brasil, vou falar português para não falar portunhol. Eu gostei muito da sua conferência, ótima. Eu acho que deu mesmo um panorama global. Mas eu tenho umas perguntas, que é o seguinte. Primeiro, sobre se tem esses indocumentados e não indocumentados, as pessoas que têm que sair por guerras, por várias questões, climas, e que são indesejáveis. Mas também tem os desejáveis, não é? Os patriatas e tal. Eu queria saber como é que a lei da nacionalidade, a lei da nacionalidade na Espanha, se houve alterações, como eu estou falando da perspectiva de Portugal, tá? Então, primeiro, se houve alterações, se há possibilidade disso, e que tipo de alterações, eu queria saber um pouco dos desejáveis, tá? E também, quanto às mobilizações sociais, porque tem outro lado, tem o lado das políticas, que são políticas, um regime terrível, securitário, de morte mesmo, né? É mais do que necropolítica, mas, ao mesmo tempo, há mobilizações sociais contra isto. E
que conquistas, se houve conquistas ou não, porque na Europa toda, né? Ninguém é ilegal, essa coisa toda, fronteiras livres, e é isso um pouco. Quais são, como é que pode entrar e tem algumas brechas? E também, realmente, quem são os desejáveis. Por exemplo, em Portugal, os desejáveis, até agora, os nômades digitais, as pessoas que vêm com investimentos e tal. Então, eu queria saber também esse lado, se possível. Obrigada. Muito bem, Bela. Não, foi bom, foi ótimo, né? E tem a autoridade da academia, né? Uma das escolas mais respeitadas do Brasil, e também é conselheira. Isso é muito bom, que a gente tem uma pessoa que é pesquisadora e conselheira do CENIG. Isso é muito bom. E o outro conselheiro está aqui também. Responsabilidade de não deixar virar isso aqui, tá? Isso é muito importante. Por favor, seu nome, por favor. Buenas tardes. Me chamo Matheus Reski, sou estudante de Relações Internacionais aqui em Brasília e vou tentar usar o melhor do meu portunhol. Então, ¿cómo ha influido la cooperación entre la extrema derecha en Europa y en Brasil, América Latina como un todo, y también en la América del Norte, en la concepción de esta agenda política y social, y cómo esta agenda realmente impacta en las políticas migratorias, especialmente en España, con todas las cuestiones que he hablado? Gracias. Tudo bem. Acho que aí atrás, né? Márcio, você tem pedido a palavra? Márcio, aqui atrás. Boa tarde, Sônia. Eu sou Márcio de Oliveira. Muito obrigado pela palestra. A pergunta é o seguinte: em função do cenário eleitoral hoje da Europa, onde a gente vê crescimento dos grupos de extrema-direita e a pressão que fez isso na última eleição do Parlamento Europeu, e observando, né, e lembrando do que o professor Leonardo acabou de dizer, se a gente pensar a análise dele combinada com a evolução política, a sensibilidade eleitoral hoje, você acredita, então, num recrudescimento da política migratória europeia? Quer dizer, vai para um maior fechamento, para um maior processo de securitização, como a gente está colocando, ou haveria alguma possibilidade de brecha em função do aumento da idade da população, da necessidade de mão de obra para uma série de serviços e trabalhos que a gente sabe que o europeu muitas vezes se recusa a fazer? Quer dizer, essa ambiguidade, né? De um lado securitiza e fecha, de outro lado falta mão de obra. Quer dizer, esse paradoxo, como é que você vê hoje esse paradoxo? É isso. E a última aqui, Sara, para fechar, por favor. Quem? Sara, por favor. Olá, eu sou a Sara, eu sou aluna de Relações Internacionais aqui na UNB também, e atualmente eu estou fazendo uma pesquisa no LAEM sobre a perspectiva local, e Barcelona é um dos focos que eu estou tendo nessa pesquisa. E eu gostaria de saber um pouco mais como funciona a integração das pessoas imigrantes em Barcelona, tanto que você comentou sobre o padrão municipal, e eu tenho lido bastante sobre ele. Eu gostaria de saber como ele funciona assim na prática para a integração dessas pessoas que chegam em situação irregular, se elas conseguem, como funciona esse acesso às políticas de saúde e de educação em Barcelona, mais especificamente. É isso. Obrigada. Eu também posso fazer pergunta? Sim, para finalizar. Júlia. Eu sou a Júlia, também sou pesquisadora do LAEM. E eu queria saber, Sônia, se com relação se existe algum centro de acolhida para essas pessoas, porque aqui
em Brasília, pelo menos, né? Eu sou voluntária em um, aí eu queria saber se tem centros já escolhidos para as pessoas que vêm. E também queria saber com relação, que a gente estava, até foram feitas perguntas sobre a extrema-direita, como é que funciona essa expulsão? As pessoas simplesmente são expulsas? Elas recebem algum meio de voltar para a casa delas? Nesse caso, elas não vão querer voltar, né? Mas como funcionaria isso? Elas ficam em centros esperando sair o resultado? Ou isso é só um centro que tem? Seria isso, mais ou menos. Muito bom. Então, vamos devolver a palavra a Sônia para que ela possa concluir. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas, muy interesantes, pero a la vez muchos temas y muchas, bueno, espero poder responderlas de forma resumida a todas, ¿no? Empezaré, bueno, trataré de seguir el mismo orden. En cuanto a los menores no acompañados, es un tema que genera mucha complejidad, porque ahora en este momento en España lo usa, es un poco el estandarte de la extrema derecha para criminalizar a la migración. Los que llegan como menores no acompañados, básicamente en España, son personas jóvenes que vienen de Marruecos, que cruzan, ¿no? Que están en la zona de Ceuta, Melilla, y llegan a España, o también personas del resto de África negra, África subsahariana, que tienen proyectos migratorios de adulto, vienen como cualquier, pero que llegan siendo menores de edad. Claro, los dispositivos son completamente diferentes. Hay un debate, ¿no? Cuando se hacen devoluciones directamente en frontera o la propia aplicación de la política migratoria, ¿cuántos menores no van a ser detectados y van a ser devueltos? Pero ya una vez están dentro, estos menores, la competencia en España de la gestión de los menores migrantes está delegada a las comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma debe recibir estos menores y se instalan en centros de acogida de menores. Generalmente podrían ser centros de acogida con otros menores tutelados por la comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, niños, víctimas de malos tratos en la familia. El problema es que normalmente, para evitar problemas dentro de la población local, son centros específicos para menores migrantes, lo cual también dificulta la integración. Son personas, 17 años en muchos casos, que quieren trabajar. En el centro de menores generalmente lo que hacen es un itinerario educativo, no siempre se adaptan. La situación es complicada, pero algunos siguen ese itinerario y eso les garantiza, si siguen el programa de las comunidades autónomas, la posibilidad de legalizar su situación una vez cumplan la mayoría de edad y dejen de estar tutelados por la comunidad, el gobierno de la comunidad autónoma correspondiente. Hay muchos casos de jóvenes que no se adaptan a este sistema, porque está muy pensado desde la concepción de lo que es un menor, un niño, ¿no? Y claro, aquí se mezclan muchos proyectos migratorios que no son propiamente infantiles o que las familias que están en origen y han mandado o han permitido que este joven llegue están pensando en otro tipo de proyecto migratorio. En la actualidad el problema es que ahora en Canarias hay 6.000 jóvenes que han llegado en los últimos meses y como es competencia de la comunidad autónoma, Canarias, no hay forma de gestionarlo de manera distinta, porque la ley de extranjería no ha previsto un dispositivo de reparto de estos jóvenes ante una una situación como esta. Y aquí está un poco el debate, ¿no? Que las comunidades autónomas no quieren recibir, aparte de estos jóvenes, para descongestionar Canarias, descongestionar en términos de que no hay suficientes plazas para estos 6.000 niños. Aquí la estrategia del gobierno es no vincularlo a migración, sino vincularlo a infancia, porque en realidad no es un problema de migración, debería tratarse como un problema de derechos de la infancia, porque son menores, pero aún así, obviamente la extrema derecha utiliza el tema de los menores para alertar a la población de que si llegan va a haber inseguridad, violaciones, se mezcla también con la condición musulmana cuando son jóvenes de origen marroquí, etcétera. Pero sí, están en centros específicos. También es cierto que muchos los abandonan y una vez abandonan los centros se pierde el control de estos jóvenes y también es muy habitual que algunos viajen por Europa y a una vez están en España se busquen la vida en otro lugar. No todos están canalizados, pero es competencia de las comunidades autónomas. Y en cuanto a las preguntas, interesantes preguntas de Bela, sí, realmente un poco me ha preguntado por todos los aspectos de la política migratoria que no había podido abordar. El tema de la migración de los, llamemos, deseables, claro, cuando la Unión Europea establece esta mirada de fortaleza, que es la que he presentado en el nuevo pacto, uno de los objetivos del pacto también es reservarse la potestad de reclutar migración altamente cualificada, ¿no? El objetivo es, quiero decidir cuántos entran
con qué cualificación entran y de dónde vienen, ¿no? Muchos países europeos, su gran objetivo es evitar, por ejemplo, países de origen de ámbito musulmán, ¿sí? Tipo Alemania. Claro, hay países como Alemania, Bélgica, que tienen programas, Reino Unido en su momento, ahora ya no está la Unión Europea, de reclutamiento de personas altamente cualificadas, de hecho compiten con Estados Unidos y funcionan. Uno de los problemas que tenía la Unión Europea es que cada Estado-nación tenía su propio programa de reclutamiento, era imposible competir con la visa de Estados Unidos y la directiva europea estableció lo que llaman la tarjeta azul, que sería la visa para personas altamente cualificadas que un Estado solicita y sus familias, ¿no? Y la tarjeta azul… Sí, en España también opera la misma directiva, tenemos la tarjeta azul. Lo único que la estructura productiva de España no está especialmente dedicada a reclutar mano de obra altamente cualificada, porque tenemos una estructura productiva muy intensiva en fuerza de trabajo. El auge de la migración en los 2000 fue a causa de eso, y ahora que estamos en una situación de transición, cambiar la estructura productiva en España no va a ser fácil. De momento no se utiliza, pero se utiliza muy poco si lo comparamos con otros países que son los motores de este tipo de reclutamiento, como puede ser Alemania, que tiene una política muy dirigida. Claro, el objetivo es, utilizamos esta política de reclutamiento, cerramos las fronteras para los demás, ¿no? Los que no están directamente solicitados. España sí tiene a veces dificultad cuando utiliza la tarjeta azul de competir con salarios de otros países, porque la tarjeta azul te da un margen, y claro, España normalmente se sitúa en la franja inferior, pero claro, aquí la tarjeta azul es el instrumento que tienen todos los países, aunque no la activen, pero la visa azul la tarjeta azul tiene que estar operativa por directiva europea. Esta sería un poco la primera pregunta. En cuanto a la nacionalidad, España es muy excepcional, porque tiene uno de los periodos de exigencia de residencia legal más largo de la Unión Europea, en términos de comparado con la media, que es 10 años. Una persona para obtener la nacionalidad en España necesita haber residido 10 años continuados, ininterrumpidos, legalmente en España. Hay otras vías, matrimonio, hijos, ahora no entro en los detalles, pero 10 años es mucho. Sin embargo, para los países con los que España considera que hay afinidad histórica, son solo 2. Que está muy por debajo de la media también, ¿no? Son como 2 vías muy distantes. ¿Cuáles son estos países de afinidad histórica? América Latina, todos los países de América Latina, con lo cual puede ser más fácil para una persona de América Latina que entra de forma legal tener la nacionalidad española, que son 2 años, que el arraigo de un irregular, que ya son 3. Curiosamente, y con eso cierro el tema, Marruecos, que hay una proximidad histórica brutal con España de siglos y siglos y siglos, no forma parte de este grupo de países y un marroquí necesita 10 años, con lo cual la proximidad cultural histórica se entiende en términos de hispanidad y religión. Está claro, no, porque por historia compartida Marruecos tendría que tener una vía muy rápida, ¿no? Y no es así, son 10 años. Y se discute si habría que unificar los 2 sistemas, y que hay quien opina que 2 es demasiado poco y que 10 es demasiado tiempo. Pero el debate ahora en este momento no está abierto, pero sí que es una discusión que está ahí. Luego estaría el tema de los movimientos sociales. Claro, la extrema derecha dificulta un poco esta situación, ¿no? Lo que comentaba antes de la iniciativa legislativa popular de 600.000 firmas para entrar la petición al Congreso español es una iniciativa popular, claramente, liderada por entidades de migrantes y por muchas otras entidades de la sociedad civil, incluidos los sindicatos. Esto sería un buen ejemplo. Pero, por otra parte, a veces los mensajes también son opuestos, ¿no? Ayer comentábamos en un municipio catalán turístico, el Gobierno español ha decidido enviarles esta semana 200 subsaharianos que están concentrados en Canarias y los va a desplazar a la costa catalana en este municipio en un hotel. Son solicitantes de asilo adultos, en este caso no son menores. Pues claro, el pueblo está revolucionado y hay una lectura política del tema, ¿no? Del Estado, Cataluña, el Gobierno de este municipio es de óptica conservadora, no es de extrema derecha, pero digamos que no es de izquierdas. Y claro, todo esto está generando constantemente malestar. Así que yo creo que, claro, las iniciativas no sé si están pudiendo contrarrestar
el temor que tienen, en este caso alcaldes, gobiernos autonómicos y locales, a que el debate se les desborde, ¿no? Porque ahora la cuestión de la inseguridad, el tema de la extrema derecha en España está muy presente. Hace unos años España era excepcional en ese sentido, no tenía un partido de extrema derecha como tal, pero no lo es. Y en otras partes de Europa vemos exactamente lo mismo, ¿no? Lo que está pasando en Alemania, que también preocupa muchísimo, Portugal, Francia. Es complicado. Yo pondría, si tuviera que poner un buen ejemplo de coordinación, esta iniciativa legislativa popular, porque ha sido una recogida de firmas coordinada por todo el Estado español, que se requieren 500.000 como mínimo, se ha sobrepasado las 600.000, que yo creo que no va a tener ningún recorrido, pero va a exigir que se debata sobre el tema a nivel de toda la sociedad, y eso es positivo en sí mismo, ¿no? Más allá del resultado final. Y bueno, voy a seguir, sí, no sé si me dejo alguna, creo que no. Sí, de la agenda de la extrema derecha que comentabas, claro, la extrema derecha globalmente está muy coordinada. De hecho, si vemos, ¿no?, un poco los idearios, ¿no?, desde el trumpismo, lo que está pasando en América del Sur y Europa, de hecho, claro, los mismos formadores de estos partidos son las mismas personas, ¿no?, que están transmitiendo cuáles son las consignas. Y lo más triste es que las consignas, que son muy simples y muy comunes, encajan. Entran, ¿no?, en todas partes, conectan con las debilidades, ¿no?, de las personas que sienten que su situación es vulnerable y que la solución fácil que ofrece un discurso, en este caso antimigratorio, es la solución. Y sí, claro que esto está en España muy presente. Vox se nutre, por ejemplo, en España, de este tipo de discurso global, ¿no? El propio Milei fue el rey, ¿no?, bueno, de las campañas europeas, ¿no? Lo invitaron en España en concreto, viajó a Madrid a dar un mitin electoral, pero ahí congregó toda la extrema derecha de la Unión Europea, ¿no? Y claro, uno puede pensar, ¿qué sentido tiene eso? Pues probablemente de un punto de vista estratégico se consideró que era positivo, ¿no?, que esta persona estuviera ahí para captar votos. Este es el peligro, ¿no?, porque al final el discurso es exactamente el mismo. Cuando se habla de inseguridad migratoria en Chile, pues si uno lo compara con lo que está pasando en España, en otros países, el tema de la islamofobia, que en el caso de la Unión Europea es mucho más fuerte que aquí, ¿no? Los países nórdicos, Alemania, concentran mucho el discurso antimigratorio a la cuestión islámica. En otros países, sería el caso de Brasil o incluso en España, donde hay una mayor diversificación de perfiles, pero el tema del Islam también se está utilizando de forma muy dirigida a vincular, ¿no?, la antiinmigración al discurso claramente islamófobo. Y ya entroncándolo con la otra cuestión, claro, ¿cuál va a ser la deriva en adelante? De hecho, el nuevo pacto es un pacto que se acaba de aprobar. Ahora hay que ver cómo se implementa, ¿no?, todas las directivas que se están ya desarrollando. Con el equipo actual, mi percepción es que va a haber en principio una continuidad en la aplicación de este pacto. Si eso va a ser, todavía vamos a avanzar más en la deriva securitista, no me atrevo a pronosticarlo, pero viendo, por ejemplo, ¿no?, los últimos resultados en Alemania, países como Alemania, no estamos hablando ya del bloque del Este, que son tradicionalmente con una mirada muy antieuropea y antiinmigración, resulta preocupante, porque dentro de este esquema que hemos visto hoy aquí hay un cierto margen, ¿no? Se pueden hacer lecturas más pesimistas, se pueden hacer lecturas más optimistas, y aquí es donde hay el margen, no se va a cambiar el texto. Y probablemente, bueno, la deriva securitaria se pueda incrementar, ¿no? O los avances de la externalización de fronteras. Yo no soy nada optimista en ese sentido, a menos que veamos que la extrema derecha en Europa acabe teniendo una lógica pendular, pero de momento, en todo caso, creo que no hemos llegado a la punta del péndulo. Y, bueno, los cambios de la extrema derecha, creo que me dejaba… sí, las políticas de integración. Es otro tema. De hecho, me gusta la pregunta porque cada vez presentando la política migratoria de la Unión Europea, claro, somos muy críticos, el mismo Leonardo la ha definido como un desastre absoluto, ¿no?, en términos de derechos humanos, y así es. Sin embargo, y por tanto no se puede presentar hoy aquí precisamente para aprender de lo que no debe hacerse. En política de integración, en cambio, a nivel local, la Unión Europea, los países que integran la Unión Europea sí tienen una larga trayectoria de iniciativas, de bancos de buenas prácticas que pueden ser útiles para países que tienen políticas de integración a nivel local más recientes,
¿no? Porque la necesidad ha surgido más recientemente. Y en ese sentido, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha financiado muchísimas políticas migratorias a nivel local, perdón, de integración a nivel local en todos los países. Y la inversión es brutal, sigue siendo brutal. Y uno puede decir, pero esto es esquizofrenia casi, ¿no? Por un lado, todo lo que hemos visto, y luego una inversión en políticas, además, innovadoras y muy interesantes, ¿no? Hay bancos de buenas prácticas. La explicación es muy simple. Todo esto lo deciden los estados. Cuando la Comisión paga directamente a la integración, es municipio. Y puede coincidir que un municipio en Polonia o en España tenga la misma necesidad, ¿no?, de gestionar, ¿no?, la precariedad, la vulnerabilidad para evitar conflicto en la ciudad, y que puedan tener unos y otros políticas locales de integración muy parecidas. Eso explicaría un poco esa esquizofrenia, ¿no?, de la restricción para la entrada y un desarrollo interesante, en muchos casos, de las políticas estrictamente de integración a nivel local, con diferencias, evidentemente, según países. El padrón está en España, otros no. Dicho esto, un poco para ver que la Unión Europea puede ser una buena cantera para inspirar políticas locales que en otros contextos y bien adaptadas puedan generar respuestas interesantes. Es triste al final porque las políticas de integración a nivel local deben reconstruir lo que la política migratoria destruye, porque si en un municipio español hay miles de personas con irregularidad sobrevenida en un municipio, el Estado se desentiende, dice, ya te he expulsado. El municipio tiene que arreglar eso, les tiene que dar vivienda, porque si no, ¿cómo se va a convivir? Con lo cual también resulta absolutamente, no deja de ser un contrasentido, pero están. Barcelona es un buen exponente de ello, tiene muchísimas iniciativas en este sentido, un modelo de ciudad intercultural que se ha mantenido con independencia de quién ha gobernado la ciudad y bueno, en este sentido es un modelo bastante inclusivo en términos de derechos, de participación ciudadana. Es verdad que ha evitado la segregación residencial por temas migratorios, pero atribuirle a Barcelona ese mérito también hay que matizarlo, ¿no? Porque no se puede comparar con ciudades como París, Bruselas, que recibieron todo el flujo migratorio, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando España ni existía en el mapa de las migraciones. España, Barcelona, Madrid han tenido los flujos más recientes y han podido pensar políticas de integración, incluso meramente urbanísticas, que han permitido evitar situaciones de barrios etnificados que en Francia y en muchos otros países son hoy un gran problema, ¿no?, y que tienen que ver con la política de vivienda social de antaño, etcétera. Este sería un poco, luego si quieres lo hablamos con más detalle. El problema que tiene España en general y Barcelona en particular, cuando hablamos de integración, es la cuestión del mercado de vivienda. Porque en España no hay vivienda social, no la ha habido nunca, por eso probablemente no haya segregación tampoco, y si bien esto puede tener un punto positivo, el acceso a vivienda está siendo un gran problema para la población en general y para la población migrante en particular, y sería como el gran agujero de las políticas de integración. Pero Barcelona como modelo es un modelo intercultural muy, muy, muy consolidado. Y creo que me dejaba una de las evoluciones. El caso español también es bastante atípico. Por un lado, hay un problema con las devoluciones que se hacen directamente en frontera, en lo que sería el salto de la valla que antes mencionaba Roland, que estas muchas veces son ilegales, ¿no? Son personas que saltan la valla y directamente se las pasa del lado marroquí, y esto les llaman devoluciones en caliente porque no siguen ningún procedimiento legal. Y esto se da mucho en España por el tema de la frontera dentro del continente africano, que es la única de la Unión Europea. Más allá de este tema específico, cuando una persona recibe una orden de expulsión, algunas están en centros de internamiento, otras no. La orden de expulsión lo que obliga es a lo que llaman salida obligatoria, te dan un plazo. Obviamente la mayoría de personas no se van. ¿Sí? A partir de ahí, una posible detención futura con una orden de expulsión que no se ha cumplido, es decir, que la persona no se ha ido de forma voluntaria, podría suponer la deportación, pero los problemas de las deportaciones es que son muy caras. Y uno de los problemas que tiene España es que si bien los centros de internamiento existen en toda la Unión Europea y en España tienen condiciones mejores que en muchos otros países, España tiene un tope de 2 meses en un centro de internamiento. La Unión Europea limita 1 año, imaginaros el tema. Hay países que tienen a las personas mucho tiempo en centros de internamiento, España solo 2 meses. Bueno, solo es mucho para una persona que simplemente tiene una infracción administrativa, pero lo que ocurre en España es que personas con orden de expulsión están en un centro, se agota el tiempo máximo de estancia en el centro, salen del centro
y no son deportadas. Y la Unión Europea sí que ha llamado la atención de España en el sentido de decir, si internas a personas que no vas a deportar, ¿para qué las internas? ¿No? Si finalmente esta persona no va a ser deportada. Este es el tema, ¿no? Hay mucha movilización social para cerrar los centros de internamiento, que en España se llaman CIES. Es cierto que es una campaña que en otros países no es tan importante, en España sí, siguen estando ahí y aún así la capacidad de deportación de España no es menor. De hecho, es el tercer país de la Unión Europea con más número de deportaciones. Las deportaciones, algunas se financian con dinero estatal y otras es la misma Unión Europea la que apoya a los países para financiar las deportaciones, generalmente por vuelo charter de determinados países. Pero sí, no es la vía del centro de internamiento vinculada a la deportación, no sería la vía en el caso español, y eso es lo que también justificaría preguntarse para qué internar, ya de por sí, ¿no? Es absurdo, más si cabe si el internamiento no está vinculado a la posible deportación. Y bueno, si tienes cuestiones más específicas te puedo pasar a la normativa, es solo para resumirlo brevemente. E agora sí que creo que não me dejo nada. Não, perfeito. Então, eu acho que a gente poderia ficar escutando mais tempo aqui, mas a gente tem outra mesa e eu acho que mostrou o paradoxo, né? Ou seja, se a gente pensar Europa e o Brasil, né? Ou seja, Espanha e o Brasil, quanto à política de fluxo é terrível, né? A produção de pessoas indocumentadas constantemente, né? Aqui a gente já tem um processo e muito recurso para as políticas de inserção e de integração. Aqui a gente tem um processo inverso. Duas leis que permitem ampla regularização. A gente quase não produz gente indocumentada, mas a gente tem um grande gap na inserção. Não tem política de integração definida. E lá é justamente o contrário. Mas eu acho que, já a gente faz a comparação, lá se produz, ou seja, por mais que tenha muito dinheiro para integração, como produz tantos irregulares, tantos indocumentados, essas pessoas não vão ter acesso a essa política plenamente. Concordam? Porque como vai ter acesso a essa política de, ao mínimo, educação para os filhos e, claro, saúde em caso de emergência? Então, vejo o paradoxo e como é importante a gente pensar em perspectiva comparada. Eu acho que aí talvez pode ser uma das chaves, né, metodológica e epistemológica para a gente pensar política migratória na atualidade. Então, e só para terminar o aviso, Roland, faço, ele tem a ver com a palestra de hoje, também de Barcelona. Amanhã a gente vai terminar um pouco antes o workshop, aí por volta das 4 horas, para que ele possa apresentar seu livro, que se chama A Última Fronteira, que ele vai mostrar como ele passou 2 anos e meio andando, saindo de Camarões até chegar na Europa. Não é para romantizar, ha sido a partir de muito sofrimento e muita dor, e ele vai contar essa história para a gente amanhã. Podem convidar outras pessoas. Eu acho que para Anderson, que estuda circularidade, Kassum, que é do Senegal, e também estuda circularidades, eu acho que vai ser assim um depoimento em primeira mão, amanhã às 4 horas. Ele vai apresentar o livro dele, que ele escreveu sobre isso, e foi em 2001, não sei como está hoje. Ele também segue trabalhando, é um ativista dos migrantes, do direito dos migrantes africanos. Eu acho que vai ser muito interessante. Mas a gente está muito atrasado, a gente vai fazer um café, um lanche, e 4h20 a gente retorna para a última mesa do dia, tá bom? 4h20.